Creo que ya está. A ver. Ya. Su trabajo, a ver. Se tiene fechero de días que ya hemos definido. Bueno, esto supongo que ya han visto. Valor, incrementar, decrementar. Y esto supongo que es un método de acceso para saber. Aquí está. Ahora hay que escribir lo que se ve en el diseño como un programa en Java. Constructor, otro constructor, un método de acceso. Pues supongo que tendría que implementar el incrementar y el decrementar, ¿verdad? El valor ya está, los constructores ya están, pues no especifica nada más. Van a tener que venir aquí, lista de entregas. No, mentira. Ustedes no les va a aparecer eso. Ustedes van a tener una pestaña de editar, creo, si no estoy mal, y les va a aparecer esto. Y aquí van a tener que comenzar a escribir el programa. Bueno, una parte ya la tienen hecho, ¿verdad? Ya tienen los constructores, ya tienen el método valor. Los únicos valores que parece que tienen que implementar es el incrementar y el decrementar. Que realmente no sé en qué consiste. Mm, Hay un video en el foro. Sí, pero también solo es o sea, un método donde incrementas uno en uno. Pero hay que tener cuidado porque una fecha tiene 31 días, ¿no? De un rango de 1 al 31. Y cuando está, o sea, el valor está en 31, hay que ponerlo al 1, ¿no? Si cuando estás decrementando está en 1, hay que ponerlo a 31. Simplemente eso. ok. Y, En realidad sí, entonces es similar a la tarea que les he dado, ¿no es cierto? Al del televisor. Ese incrementar y decrementar básicamente creo que va a ir sobre los días y es solo aumentar de uno en uno, ¿no es cierto? Creo que, bueno, me parece así. Tendría que ver el video, pero no lo voy a hacer ahorita. Eh, pero bueno, no debe ser muy distinto. Aquí está el fechero. Ah, y aquí está, a ver. Fechero de días. Aquí hay videos. Ah, ok, aquí habla sobre esto. Siguiente valor es 1, justamente, ¿no? Cuando llegamos al 31 hay que volver al 1 y también cuando estamos en el 1, si queremos decrementar, supongo que hay que volver al 31, ¿no es cierto? Aquí está ese valor, decrementamos, queda el límite superior que el rango 1, ahí está. Entonces supongo que solo hay que tener cuidado de eso. Esto es un fechero, el valor es este valor. Entonces, vamos a volver. El valor comienza en 1. Bueno, entonces solo hay que implementar los métodos, ¿no es cierto? Estos métodos incrementar y decrementar, que debería ser súper sencillo para ustedes porque hemos hecho una tarea sobre eso, o bueno, no sobre lo mismo, pero la tarea que les he dado, bueno, lo que hemos hecho la anterior clase y también sobre lo que era la tarea que les di, que era del televisor, era muy similar porque tenía un rango de canales, ¿no es cierto? Que en la tarea era del 1 al 20. Cuando llegaba al 20, tenía que volver al 1. Y si íbamos decrementando de canales, estábamos en el 1, teníamos que volver al 20, ¿no es cierto? Eso era básicamente con una condicional, preguntando si ya estábamos en el límite, cambiar al valor inicial. Si estábamos en el límite superior, que en nuestro caso era 20, teníamos que cambiar el valor a 1 otra vez, ¿no es cierto? Y no tenía que irse al 21, no tenía que sumar más 1, tenía que volver al inicio. Y al revés lo mismo, en vez de ir decrementando de 1 en 1, menos 1, menos 1, menos 1, cuando estábamos en el 1, en el canal 1, teníamos que volver al 20, no teníamos que ir al 0 porque no existía el canal 0, ¿verdad? Entonces, lo mismo, básicamente. Bueno, tendrían que verse estos videos del fechero, por si acaso, para entenderlo bien. No lo he leído a detalle, pero lo poco que he leído es muy similar. Parece que no hay mucho más. Pareciera. Dice, se tiene el fechero y hay que escribir el programa en Java. Básicamente hay que implementar esta clase, que casi ya está. Solo faltan dos métodos, incrementar y decrementar. Bueno, eso pero no se los puedo hacer, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer. Y en realidad ya debería serles fácil si han hecho la tarea de la anterior semana.
A ver, veremos un poco de las estructuras repetitivas. Justamente lo que vamos a entrar. Sí, subí la clase anterior al canal. Son dos. Bueno, no sé. El programa que podemos saber. ¿En qué programa? ¿En el fechero? No, solo hay una clase. No es interacción entre objetos. Porque solo es una clase, básicamente. Pero a ver, ya, nos iremos a lo nuestro. Hablaremos un poco de las estructuras repetitivas, si es que no han entendido. Bueno, no me deja crear. Ya. Ahorita me voy a crear una clase sin sentido. Solo es para mostrarles cómo funcionan las estructuras repetitivas, ¿ok? A ver. Hay dos estructuras, ¿no es cierto? Están el while y el for en Java. El while se escribe así. Y bueno, tendría que crear un método, ¿no? Por eso me está saliendo error. Vamos a crear un método. Public void. Como les digo, no va a tener nada de sentido mi clase, solo es para ejemplos. Así que no intenten imaginarse atributos ni nada de eso, ¿ok? Como les decía, existe la estructura repetitiva while, que es para mí la más simple de entender, y el for. ¿Ok? Vamos a comenzar por la while, obviamente, la más sencilla y la más fácil de entender. Es la estructura repetitiva más pura, por así decirse. La estructura repetitiva while tiene esta forma, sí o sí tiene que ir el while por delante, tiene unas paréntesis que al igual que las condicionales, como el if, ¿no es cierto? Dentro de estos paréntesis viene una condición, ¿ok? Una condición que se va a evaluar, igual que el if, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, vamos a decir, ya sé qué vamos a hacer. Voy a crear un entero, va a ser un número que va a comenzar en 0, ¿cierto? Y vamos a preguntar, vamos a decir número es menor a 10, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, aquí me falta el punto y coma. Entonces, esta es una condición básica. La condición podría ser más compleja si ustedes quisieran. Ustedes ya saben que pueden poner más condiciones aquí, utilizando el AND si quieren, o también el OR. ¿Ok? Pero para este caso, para que se entienda, vamos a utilizar una condición súper simple. Como su nombre lo indica, las estructuras repetitivas sirven para repetir, ¿qué cosa? Instrucciones, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, podemos hacer un método que multiplique. Mejor, va a ser mucho mejor hacer eso. Esto lo vamos a borrar. A no ser de que hayan hecho con el Inge, me avisan nomás si quieren que haga otro ejemplo. Si no, no. Veamos nomás, porque es uno de los más simples y se puede entender. Multiplicar, ¿ok? Vamos a decir que vamos a multiplicar el número 1 por el número 2, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a recibir dos números para que se multipliquen y para nosotros fácil sería hacer esto. Return n1 por n2, ¿no es cierto? Pero yo no lo quiero hacer así de aburrido, porque para eso no me crearía un método. Entonces este multiplicar va a utilizar el método de sumas sucesivas. ¿A qué me refiero con sumas sucesivas? Si digo 2 por 3 es 6, ¿verdad? ¿Pero por qué es 6? Porque es 2 más 2 más 2, ¿cierto? Es 2 veces 3. Mentira, es 2, sí, pues es la suma de 3 veces el 2, ¿no es cierto? Si digo, no sé, 5 por 4 es 4 por 4 por 4, mentira, 4 más 4 más 4 más 4 más 4, que al final da 20, ¿no es cierto? Es sumar 5 veces 4. Entonces, esas son las sumas sucesivas y eso vamos a hacer. Entonces, vamos a decir n1 por n2. Entonces,
tendría que sumar n2 n1 veces, ¿verdad? Entonces sería como que el resultado, lo que vamos a devolver sería n2 más n2 más n2 y en realidad no sabemos hasta cuándo tenemos que hacer n2 más n2 más n2. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto es n1, ¿no es cierto? No sabemos cuántas veces se va a tener que hacer esta suma, ¿no es cierto? Para hacer la multiplicación. Entonces, en este caso vamos a utilizar una estructura repetitiva, ¿ok? Y antes de esto me voy a crear la respuesta. Int respuesta que va a comenzar en 0. Sí, va a comenzar en 0. ¿Ok? Entonces, lo que yo podría hacer es, mi respuesta comienza en 0, ¿no es cierto? Ya esta respuesta yo le tengo que ir sumando sucesivamente este n2, ¿verdad? Tengo que sumarle este n2 n1 veces, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer es esto. Mientras me voy a crear otro valor que se va a llamar contador, porque su función va a ser contar, que va a comenzar en 1. Y vamos a preguntar. Mientras contador sea menor o igual a n1, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la respuesta, va a ser igual a la misma respuesta más n2, ¿ok? Y eso haría todo. Ahora les explico qué va a pasar. El contador va a comenzar en 1. Ah, bueno, aquí me falta una instrucción. Pero bueno, mientras les explico voy a poner la instrucción. El contador va a comenzar en 1, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir este contador? Me voy a venir aquí. No le hagan caso a las anotaciones que tengo arriba. Si yo digo 2 por 3, entonces es hacer esto, ¿no es cierto? 3 más 3, ¿verdad? 2 veces tengo que sumar 3. Si yo digo 4 por 6, entonces tengo que hacer esto. 6 más 6 más 6 más 6, ¿no es cierto? Entonces, mi contador va a decir, lo que va a representar esta variable es cuántas veces ya he hecho la suma. ¿Ok? En este caso, digamos, es 4 por 6. Entonces voy a hacer 6, ahí ya voy 1, 2, 3 y 4. ¿No es cierto? Mi contador lo que va a hacer es representar esa cantidad de veces que he sumado. ¿Por qué necesito ese contador? Porque yo no, si digo 4 por 6, no puedo sumar 5 veces 6, o 6 veces 6, o solo una vez 6. Si me dicen 4 por 6, tengo que sumar 4 veces 6, ¿verdad? Tengo que hacer esto, tal cual. No puedo hacer, si me dicen 4 por 6, no puedo hacer esto, porque está mal. Solo tiene que ser 4 veces, ¿verdad? Entonces yo me creo esta variable contador para contar y preguntar que no, bueno, y controlar de que no se pase de la cantidad de veces que yo tengo que hacer la suma. ¿Ok? Si digo 4 por 6, entonces solo 4 veces se tiene que hacer la suma. Entonces este contador solo tiene que llegar hasta el 4. ¿Cómo controlo? Con la condición que está aquí dentro del while. ¿Ok? Entonces, cada vez que el contador aumente en 1, tiene que sumar a la respuesta el n2, ¿verdad? Si fuera 6 o 4 por 6, voy en la primera suma, entonces sumo 6. Voy a la segunda, más 6. Tercera, más 6. Cuarta, más 6. Y ahí para. ¿No es cierto? Porque no tengo que irme a la quinta vez. ¿Verdad? Entonces, mientras el contador sea menor o igual a n1, que es el que va a controlar cuántas veces tengo que sumar, ¿no es cierto? 4 por 6, 4 veces tengo que sumar 6. Entonces, aquí voy a controlar, ¿ok? Y cada vez que pregunte, ¿no? El contador es menor que el n1. Si es menor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumarle el n2 a la respuesta. ¿Ok? Y luego, le voy a decir, ya he sumado la primera vez, ¿no es cierto? Cuando el contador era 1, entonces la siguiente vez tiene que ser el contador 2. Contador más. Listo. ¿No es cierto? Y ya estaría. Ahora, ¿cómo funciona esta estructura si es que no se están dando cuenta? ¿Cómo lee la computadora esta estructura? Mejor lo vamos a hacer con el debugger, que es lo mejor que puede existir para entender las cosas. Aquí vamos a decir return respuesta. Eso sería el algoritmo de multiplicación por sumas sucesivas, ¿ok? Si es que no me estoy equivocando en nada, que no creo. Compilamos.
respuesta, ¿qué me estoy olvidando que me dice? Ah, claro. ¿Por qué me está haciendo ese error? Porque decía que no iba a devolver nada y ahora sí. Ahora estoy diciendo que va a devolver un entero. Vamos a poner un punto de stop para darnos cuenta cómo funciona. Nueva estructura, entramos a lo que... Ah, no, ejecutamos el método que acabo de crear, multiplicar, ¿no es cierto? Y vamos a multiplicar tal cual. Sí, 4 por 6, está bien. 4 y el 6, ¿no es cierto? Quiero multiplicar esos dos números. Ahora, fíjense. Ustedes ya saben las instrucciones cómo se leen, ¿no? De forma secuencial, en orden y listo. Entonces aquí los dos primeros pasos, normal, ¿no es cierto? Voy a crearme la variable respuesta, que es igual a 0, ¿no es cierto? Contador, que comienza en 1. Y fíjense ahora, hemos entrado al encabezado del while, ¿ok? ¿Qué va a hacer cuando estemos en el encabezado del while? Va a preguntar si esta condición es verdadera, ¿ok? Igual que hacía con el if. ¿No es cierto? Siempre preguntaba si esta condición era verdadera en su encabezado. En este caso, ¿esta condición es verdadera? Sí, ¿verdad? 1 es menor que 4. Entonces va a entrar. Cuando se cumple la condición del while, del encabezado, entra a ejecutarse el bloque de instrucciones, como se hacía en el if. Hasta ahora, ninguna diferencia con el if, ¿verdad? Normal. Continuamos con las instrucciones que están dentro. Ok, entonces respuesta va a ser igual a respuesta más n2. Respuesta es 0, ¿no es cierto? Va a ser igual a respuesta más n2. 0 más 6, 6. Respuesta es igual a 6. Listo. Y ahora contador más 1. Ahora va a ser 2, ¿verdad? Y si se fijan, a diferencia del if, lo que ha hecho, la computadora estaba en esta instrucción, ¿verdad? Cuando usábamos el if, se salía directamente, ¿no es cierto? En este caso, como es una estructura repetitiva, es por eso que se llama así, ha vuelto al encabezado, ¿verdad? Ha vuelto al encabezado del while. ¿Para qué? Para volver a preguntar esta condición. Y vamos a volver a preguntar, ¿contador es menor que n1? ¿2 es menor que 4? Sí. Como se cumple, otra vez entramos al bloque de instrucciones del while. ¿No es cierto? Otra vez hay que ejecutar las instrucciones que están ahí. Respuesta va a ser igual a respuesta más n2. En este caso, 12. Contador más 1, 3. Volvemos al encabezado. Cada vez que llegamos a la última instrucción que está dentro del while, volvemos al encabezado. ¿Eso hasta cuándo se va a hacer? Hasta que la condición que está en su encabezado ya no se cumpla. Cuando ya no se cumpla, se va a salir. Y eso vamos a ver ahorita. Solo que todavía va a entrar esta vez también. Otra vez hacemos lo mismo. Respuesta va a ser igual a respuesta más n2. 12 más 6, 18. Contador más 1, 4. Otra vez al encabezado. 4 es menor o igual a 4. Sí, ¿verdad? 4 es igual a 4, entonces vuelve a entrar. Respuesta va a ser igual a respuesta más n2, que ahora es 24. Contador más 1, 5. 5 es menor o igual a 4. Falso, ¿no es cierto? Ya no se cumple. Entonces, ¿qué hemos dicho que pasa cuando ya no se cumple la condición del encabezado del while? Se sale. Y ahí termina, ¿no? Ya no ejecuta nunca más estas instrucciones que están aquí, ¿verdad? Y aquí está el final del método, return respuesta. ¿Qué va a devolver esta respuesta? 24. Ahí está. Y está bien, ¿no es cierto? Porque nosotros queríamos multiplicar, hemos multiplicado 6 por 4, ¿no es cierto? O 4 por 6, no me acuerdo, pero el resultado es el mismo, ¿verdad? Entonces, así funciona el while, no hay mucha ciencia. Repite el pedazo de código que está en su cuerpo mientras esta condición se cumpla. Por eso se llama while, ¿ok? Porque while en español significa mientras, es la traducción literal. Entonces, mientras esta condición se cumpla, ¿qué vamos a hacer? Repetir esto. Repetir, 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 hasta que ya no se cumpla. Cuando ya no se cumpla, va a salirse de la estructura y se va a ir a la siguiente instrucción, que en nuestro caso ya era el return, ¿verdad? ¿Eso también puede funcionar con if, then y else? No, imposible. ¿Sabes por qué? Porque, como les he dicho, ¿no? Aquí hay que hacer varias sumas. De eso se trata este método de sumas sucesivas. Hay que hacer sumar, 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 sumar. ¿Cuántas veces? N1 veces. Hay que sumar el N2, ¿verdad? Como estamos haciendo aquí. El if, then, else, ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer esa representación de sumar varias veces? Por ejemplo, a ver, si queremos cambiar aquí por el if. Y ponemos la misma condición. Mientras contador sea menor o igual. En realidad no tiene ni sentido. Si el contador es menor o igual a 1, vamos a hacer lo mismo. Respuesta va a ser igual. Por si acaso esto
más 1 se puede reemplazar de una forma más corta, haciendo esto. Más igual, creo que me he equivocado, más igual a 1. ¿Ok? Es lo mismo, solo que es una forma más abreviada. ¿Ok? Aquí me he equivocado del nombre. El else, ¿qué pondríamos si no? Si el contador no es menor o igual a 1, ¿qué significa? Que en algún momento, por algún motivo, el contador ya ha llegado a su final y ya hemos terminado de contar, entonces no tendríamos que hacer nada. ¿No es cierto? Pero si se dan cuenta, cuando utilizamos un if, sigue siendo secuencial. ¿No es cierto? La computadora va a leer esto, va a leer esto, va a preguntar esto. Si esto se cumple, va a hacer esto y aquí tal vez va a ser otra instrucción más. Y después se va a venir al return. ¿No es cierto? Y ahí va a terminar, ahí muere el método. Pero yo necesito seguir haciendo sumas. Ok, a ver, un intento de seguir haciendo sumas. Yo quiero sumar bueno, aquí tendría que ser n2, no 1, ¿no es cierto? Para ir sumándole la respuesta n2 más n2 más n2, ¿no es cierto? No sé, si el contador es menor o igual a 1, n2. Y aquí si quieren podemos volver a decir, si el contador, pero no tiene sentido, el contador sigue siendo menor o igual a 1. Aquí tendríamos que aumentarle en 1, ¿no es cierto? Ya sería 2. Si sigue siendo menor o igual a 1, entonces hacer otra vez lo mismo. Hay que sumarle otra vez el n2, lo mismo que esto. Y en realidad después de hacer eso hay que volver a contador más 1, ¿no es cierto? Para que vaya al 3. Pero en realidad si te das cuenta, ¿hasta cuándo vas a hacer esto? Esto tendrías que hacer n1 veces, ¿verdad? Pero tú no sabes cuánto equivale n1 veces para escribir n1 veces el if. Es porque el if sigue siendo secuencial, no repite nada, solo toma decisiones. Si esta condición es verdad, se ejecuta lo que está en el primer bloque. Si es falso, se va a ejecutar lo que está después del else, que es el segundo bloque de instrucciones. ¿Ok? Entonces, el if sigue siendo secuencial, no va a repetir lo que está aquí. ¿No es cierto? Porque solo toma decisiones el if. Para que sea mejor le voy a quitar esto. ¿Ok? Solo toma decisiones. Si esto se cumple, se hace esto. Si no, no. Y listo, ahí muere. Se va directamente al return respuesta. Ahí termina el método. En cambio, el for no hace eso. El for lo que hace es repetir varias veces, o perdón, el while es lo que hace es repetir varias veces lo que tiene dentro de él. Que es lo que estaba, ¿no? Contador va a ser menor o igual a n1. Respuesta va a ser más igual a n2. ¿Ok? Y me falta el contador. Siempre, si no le pusiera el contador está mal igual. ¿Por qué está mal? ¿Alguien me podría decir? Porque nunca va a incrementar y va a ser, o sea, nunca va a cumplir la condición. O sea, Compila, no, está nunca bien. va bueno, algo así, o sea, va un loop infinito. Exacto, va a ser un loop infinito. O sea, siempre va a dar vueltas aquí. ¿Por qué? Porque el contador va a comenzar en 1, ¿verdad? 1 es menor que, supongamos, 4. Sí, es menor. Respuesta más n2. Va a volver al encabezado. Contador es 1. ¿Es menor o igual a 4? Sí. Va a volver a sumar. Contador es 1. ¿Menor o igual a 4? Sí. Y se dan cuenta, siempre va a ser la pregunta de 1 es menor o igual a 4? Siempre. ¿No es cierto? Y eso yo no quiero. Yo solo quiero que esto se repita n1 veces, ¿verdad? Entonces, si el contador siempre se queda en 1, se va a repetir varias veces 1, ¿no? Hasta el infinito, porque no estoy controlando, se va a quedar encerrado aquí. Es más, si yo lo ejecuto así, no sé si me va a dar error, vamos a ver. Creo que no me da error, pero miren, no pasa nada. Y si se fijan, esta barrita significa que está ejecutando el programa, que está leyendo y ejecutando las instrucciones que yo le he dado aquí, pero nunca termina de ejecutarlas. ¿Por qué? Porque se ha encerrado aquí. Aquí está dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque el contador siempre va a ser 1 y nunca va a llegar a su límite, que en este caso era 4. ¿Ok? Entonces esto para parar, solo hago esto y listo. Entonces aquí el contador que comienza en 1 tiene que subir a 2, ¿no es cierto? Sí o sí. Y ahora sí funcionaría bien. Porque como va a ir subiendo de 1 en 1, el contador va a ser 1, luego 2, luego 3, luego 4. ¿No es cierto? Y si aquí el n1 es 4, entonces va a ser 1 más en realidad. 4 es igual a 4, sí. Va a subir al 5 y después ya no va a hacer nada. 5 ya no es menor o igual a 4.
¿verdad? Entonces, ahora sí, como estaba hace rato, básicamente. Podemos multiplicar el número que quieran en realidad. 500. ¿Verdad? Entonces, así funciona un while. Creo que no hay mucha más complejidad. Les he enseñado primero el while porque es el más simple de entender, porque se parece mucho a un if. ¿Cuál es la única diferencia con un if? ¿Ok? Porque esto es diferente a esto, por ejemplo. Vamos a copiar y modificar a un if. ¿Por qué eso no es igual a esto? Si se fijan es casi lo mismo, lo único que cambia es que aquí es el while y aquí es el if. Porque el if, cuando lee su última instrucción, ¿qué hace? Ya no vuelve al encabezado. Directamente se sale de la estructura. ¿No es cierto? Se sale de la estructura. En cambio, el while, cuando va a su última instrucción, vuelve al encabezado a volver a preguntar esta condición. Si se sigue cumpliendo o no se cumple. ¿Ok? Normalmente, esta condición que está en el encabezado del while depende de, depende de lo que está sucediendo en su cuerpo. ¿No es cierto? En este caso, esta condición, el contador, está dependiendo también de lo que está sucediendo en su cuerpo. El contador está subiendo, se está modificando cada vez que entra aquí. Se aumenta en 1, ¿verdad? Está modificándose. Si no hubiera esto, estaría mal. Si se dan cuenta, nada de la condición se está utilizando en su cuerpo. Eso ya está mal. Porque significa que nada lo va a modificar esta condición y siempre va a ser la misma. Entonces va a ser un ciclo infinito. Algo dentro del cuerpo tiene que modificar la condición para que en algún momento salga y no sea un ciclo infinito, como hemos visto. ¿Ok? Entonces no es lo mismo hacer un while que un if. ¿Cuál es la diferencia? Ya les he dicho. Después de la última instrucción en un if, se sale y continúa con las instrucciones que están por debajo. En la última instrucción de un while, vuelve al encabezado a preguntar si esta condición se sigue cumpliendo. ¿Ok? Hasta que ya no se cumpla. Cuando ya no se cumpla, ahí recién va a salir. ¿Ok? Es muy similar, pero trabajan diferente. Eso es un while. Vamos a, este le voy a llamar multiplicar while. Puedo hacer otro método que igual va a ser una multiplicación. Public int, que igual va a ser una multiplicación. Pero esta vez vamos a utilizar un for, que es la otra estructura repetitiva, que también se puede hacer con el for. N1, N2. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar un for. La diferencia, a ver, vamos a tener una respuesta siempre. Va a comenzar en 0. Solo que esta vez, a ver, primero voy a escribir la estructura y después les explico, ¿no? Va a ser mejor. Int, contador va a comenzar en 1. Contador sea menor o igual a N1. Contador más. ¿Ok? Así es una estructura repetitiva for. Si se dan cuenta, se ve un poquito más fuera de lo común de todo lo que hemos visto hasta ahora de las estructuras, ¿no es cierto? La estructura condicional es un if y una condición. La repetitiva while es un while y la condición. El for, entre sus paréntesis, o sea, todo va igual hasta ver lo que está dentro de sus paréntesis. Entre sus paréntesis ya no tiene una condición. Bueno, sí tiene, pero no solo eso. ¿Ok? Tiene dos instrucciones más. La estructura for tiene tres partes, véanlo así. Tiene una declaración, que es esto, ¿no es cierto? Perdón, no es una declaración. Bueno, sí es una declaración. Es una declaración y una asignación al mismo tiempo, ¿no? Porque estoy declarando una variable, estoy diciendo que voy a crear una variable contador, que va a ser de tipo entero, y al mismo tiempo le estoy asignando un valor a esa variable. ¿No es cierto? Básicamente aquí estoy creando una variable y le estoy dando su valor inicial. ¿Ok? Esa es la primera parte, la creación de una variable y dándole un valor. ¿Ok? La segunda parte es una condición, como si fuera, si se fijan es la misma condición que está aquí arriba. ¿Ok? Pero puede ser cualquiera, dependiendo del ejercicio. ¿Ok? Y la tercera parte es otra instrucción. Esta instrucción, la tercera, modifica a la primera instrucción, a la variable que he creado. ¿Ok? Modifica, en este caso le está sumando más 1. Siempre esta instrucción
va a modificar a la variable que tú te has creado aquí. Si no modifica esta variable, está mal lo que están haciendo. ¿Ok? Tiene que haber relación. En realidad, tanto esta variable que tú te creas aquí, con esta condición y con esta modificación, podría decirse, tienen que tener relación. Esta variable tiene que estar en las tres, sí o sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el for? Vamos a ver. Voy a terminar de hacer esto. Return respuesta. Y va a ser mejor que les explique como lo he hecho con el anterior, con el debugger. Este método hace lo mismo que esto, por si acaso. Solo que aquí estoy utilizando el while y aquí estoy utilizando el for. ¿Ok? Vamos a poner el stop aquí. Y vamos a ejecutar. Con el for. Lo mismo, 4 por 6. Ahora fíjense. Estamos en la primera instrucción, vamos a crear la variable respuesta y la vamos a inicializar en 0 y vamos a entrar al encabezado del for. ¿Cómo funciona? Ustedes, como es una estructura repetitiva, ¿eso qué significa? Que va a pasar lo mismo que con el while. Cuando se termine de leer todas las instrucciones de su cuerpo, siempre va a volver a su encabezado. ¿Ok? Siempre. ¿Ok? Pero aquí funciona un poco raro el for. La primera vez que la computadora lee el encabezado del for, ¿qué hace? Primero ejecuta, obviamente, la primera instrucción. ¿Ok? Va a decir, ok, voy a crear una variable que se llama contador y va a comenzar en 1, en este caso. ¿No es cierto? Va a ejecutar la primera instrucción, la primera parte del encabezado. ¿Ok? No le voy a dar siguiente paso porque la computadora directamente se va a saltar aquí. ¿Ok? Pero falta todavía el encabezado. Hemos ejecutado solo la primera instrucción. Se va a crear una variable que se llama contador y va a comenzar en 1. Luego de ejecutar esta primera instrucción, ¿qué va a hacer? Se va a ir a esta segunda parte, que es una condición. ¿Y qué va a hacer? Va a preguntar, ¿el contador que acabo de crear es menor o igual a n1? 1 es menor que 4 en nuestro caso, ¿no es cierto? Porque 1 es 4. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si esta condición es verdad? Va a entrar al cuerpo de esta estructura repetitiva. ¿Ok? Casi similar al while, con la diferencia que antes de preguntar la condición, se ejecuta esta instrucción, ¿verdad? Y si se dan cuenta, aquí está, ha creado la variable contador y ha dicho que comienza en 1, ¿verdad? Ha preguntado, ¿contador es menor o igual a 4? Sí, ha entrado al cuerpo. ¿Y qué ha pasado con la tercera instrucción? Le ha valido básicamente, no la ha ejecutado. ¿Ok? Eso significa que la primera vez que la computadora lee el encabezado del for, solo ejecuta la primera instrucción y consulta esta condición, que es la segunda parte. Y la tercera parte ni lo ve. ¿Ok? No hace nada con la tercera parte. Si se dan cuenta, no ha hecho nada de contador más. Ha creado el contador en 1 y ha preguntado, ¿1 es menor que 4? Sí, entonces ha entrado a su cuerpo. ¿Ok? Aquí en su cuerpo dice, respuesta va a ser igual a respuesta más 2. ¿Cuánto es? Perdón, aquí no debería ser 2, aquí debería ser n2. Bueno, ya me va a salir mal. Vamos a ver. Sí, está mal. Voy a tener que volver a ejecutar. Aquí está. Hemos hecho 4 por 6. Ahí está. ¿No es cierto? Ahí crea la variable, ya hemos visto eso. Aquí va a crear la variable contador y va a preguntar, ¿1 es menor que 4? Sí, entonces va a entrar, ¿verdad? Ahí está. Entonces respuesta va a ser igual a respuesta más n2. ¿No es cierto? Que nuestro n2 es 6. Listo. Le suma 6. Aquí está. Era 0 más 6, 6. Porque respuesta antes era 0. Y si se fijan, igual que el while, como es una estructura repetitiva, va a volver al encabezado. ¿Ok? Vuelve al encabezado, ¿para qué? Para volver a ejecutar lo que está en su encabezado. Solo que esta vez ya no va a ejecutar la primera instrucción, como lo hizo la primera vez. Lo primero que va a hacer es ejecutar esta instrucción, contador más. ¿Ok? Va a ejecutarla, eso significa que contador va a irse a 2. Y luego de ejecutar esta instrucción, va a consultar otra vez la condición. Va a evaluar la condición de nuevo. ¿No es cierto? Porque contador ya se ha modificado. Ya no es 1, va a ser 2. Y va a preguntar, ¿2 es menor o igual a 4? ¿Verdad? Entonces volvemos a entrar al cuerpo. Y si se fijan, vuelve a entrar. Contador ha aumentado en 1 por esta instrucción.
y ha consultado. 2 es menor que 4, sí, entra. ¿Verdad? Ejecutamos otra vez esta instrucción. Respuesta va a ser igual a respuesta más n2, que sería 6 más 6, 12. Ahí está. Vuelve al encabezado, porque esa es su última instrucción. ¿Verdad? Y a partir de la segunda vez que se lee, que ya estamos en la tercera vez, ¿no es cierto? Que estamos leyendo el encabezado. Pero a partir de la segunda vez que se lee el encabezado de esta estructura repetitiva, se lee siempre primero esta instrucción y luego preguntamos por esta condición. Y nunca más se vuelve a ejecutar esta instrucción. ¿Ok? A partir de la segunda vez, cada vez que se vuelve el encabezado, solo se lee esto y esto. ¿Ok? Y la primera ya se olvida. La primera solo se ejecuta la primera vez que se lee el encabezado. ¿No es cierto? Y a partir de la segunda vez solo se hace esto y esto. ¿Ok? Por ejemplo, estábamos en contador 2. Si ejecuto esto, va a ser contador 3. ¿3 es menor o igual a 4? Sí. Entra. ¿No es cierto? No hemos ejecutado para nada esta instrucción. Respuesta va a ser más igual a n2, que sería 18. Vuelve al encabezado. Contador más 1, 4. ¿4 es menor o igual a 4? Sí. Entra. ¿No es cierto? Respuesta más n2, 24. Se suma más 1. Contador más 1 más 4, 5. 5 es menor o igual a 4. Falso. Ya no se cumple, ¿verdad? Esta condición. ¿Qué va a pasar? Se sale. Y ya está. Y continúa con las instrucciones que están por debajo. Y listo. Ahí devolvería 24. Si se dan cuenta, el mismo método. Bueno, funciona igual con diferente estructura. Los dos métodos hacen lo mismo. ¿Ok? Solo que trabajan de diferente manera. Este trabaja con el while y este trabaja con el for. ¿Ok? ¿Cuándo se utiliza el while y cuándo se utiliza el for? El while se utiliza cuando tú tienes que repetir algunas instrucciones, ¿ok? Pero tú no sabes cuántas veces vas a repetir esas instrucciones. Tú solo sabes hasta cuándo tienes que repetir esas instrucciones. ¿Ok? Sabes que hasta que pase esto, hasta que ya no se cumpla esto, vamos a ejecutar. Por eso se llama mientras. Mientras esto se cumpla, ejecutamos. O sea, no sabemos, en algún momento va a llegar a esto. ¿Ok? No sabemos cuántas veces se va a repetir, pero en algún momento va a llegar. Y cuando llegue, va a salir. O bueno, cuando ya no se cumpla, va a salir. ¿Ok? Eso significa que aquí podemos poner básicamente cualquier condición. ¿Ok? Y el for se utiliza cuando tú sí sabes cuántas veces se va a necesitar repetir esto. ¿Ok? En este caso necesitamos repetir n1 veces las instrucciones que está aquí. Aquí también se sabía. ¿Ok? Pero en algunas ocasiones no se va a saber cuántas veces se tiene que repetir lo que está aquí adentro. ¿Ok? Entonces no vamos a depender de, ya hay que repetir n veces o x veces. O sea, simplemente hay que decir, hay que repetir hasta que suceda esto. Y hasta que deje de suceder esto. Y cuando deje de suceder, pues ya no lo hacemos. En cambio aquí, sí vamos a saber cuántas veces hay que repetir. Por eso es que este contador aquí estamos inicializando en 1. Por eso es que esta instrucción en el for está incluido en su encabezado, en el paréntesis. Porque si se fijan, todo está igual, tenemos las mismas instrucciones. Respuesta es igual a 0, aquí está. Contador igual a 1 está en el encabezado del for. La condición está en el encabezado igual. Respuesta más igual a n2, aquí está. Contador más, aquí está. ¿Verdad? La diferencia es que unas instrucciones están dentro del for. ¿No es cierto? En el while no. En el while solo está la condición. ¿Ok? Entonces, el while se utiliza cuando tú quieres repetir hasta que esta condición no se cumpla. Y el for vamos a repetir, en este caso, n1 veces. ¿Por qué? Porque estamos comenzando en 1 y vamos aumentando de 1 en 1 hasta n1. ¿Eso qué significa? Que va a repetirse esto n1 veces, ¿no? Si n1 es 4, entonces va a repetir 4 veces esto. Porque primero va a ser 1, va a repetir, luego con el contador más va a ser 2, va a repetir, contador más 3, va a repetir, contador más 4, va a repetir. ¿Verdad? Después va a decir contador más 5, pero 5 ya es mayor a 4, entonces esto ya no se va a cumplir y se va a salir, como hemos visto. ¿No es cierto? Entonces básicamente aquí es como tal cual contar, por eso lo he llamado contador. Yo si quiero aquí puedo comenzar en 0, o en realidad en cualquier número podría comenzar.
¿ok? Aquí también podría ser cualquier condición y aquí incluso podría ir de 2 en 2. Este no es el caso, pero se puede, ¿ok? Podría ser algo como esto, si fuera necesario. Más 2 o más 3 si quiero. O puedo disminuir de 1 en 1 o de 2 en 2. Obviamente, pero aquí tendría que decir que comience en un valor alto y como voy a ir disminuyendo, mi valor no va a aumentar. Entonces aquí no tengo que preguntar si es menor o igual, sino tendría que preguntar si es mayor o igual a un N1. Pero en este caso no necesito hacer eso, ¿ok? Solo quiero demostrarles que se puede aumentar o disminuir de 2 en 2, de 1 en 1, de lo que necesitan en realidad. ¿Ok? Pero básicamente este for se repite en base a esta variable que tú te creas y a la Inge, una modificación que pregunta. tú haces. Dime. ¿Por qué dice respuesta más igual N2? Ah, ya. Eso lo había explicado. Es lo mismo que hacer esto. Es lo mismo. Eso entiendes, ¿verdad? Ah, ya, sí, me ubico. Ah, ya. Es lo mismo. Entonces, el for solo se utilizaría para una instrucción en específico, o sea, para un caso en No. específico. Puedo utilizar con más instrucciones. Aquí puedo poner, incluso puedo poner otra estructura repetitiva, otro while, otro for, otro if, o más instrucciones incluso. No solo Ah, claro, con... pero digo, digo que, o sea, funciona solo en un caso, en un momento que sucede, ¿no? Mm, eso no estoy entendiendo. ¿A qué te refieres? O sea, que el for se utiliza en un momento específico. Sí, bueno, hay muchas situaciones en las que se utiliza el for, ¿ok? Pero como yo les digo, el for se utiliza cuando tú sabes cuántas veces quieres repetir algo. En este caso quiero repetir n1 veces, entonces voy a comenzar en 1 hasta que sea n1, ¿no es cierto? A ver, les voy a dar un caso. Ya, vamos a decir, digamos, no, pero este ejemplo no va a dar aquí. A ver, otro ejemplo. A ver, hallar un número primo, por ejemplo. Verificar cuándo un número es primo. A ver, public. Vamos a hacer un método que le voy a dar un número y me va a decir si ese número es primo o no. Entonces me va a devolver un booleano, ¿verdad o falso? Es primo. ¿Cierto? Y aquí voy a recibir el número. ¿Cómo ustedes saben que un número es primo? ¿Cuándo un número es primo? Un número es primo cuando solo tiene dos divisores, que es el 1 y el mismo número. ¿No es cierto? Por ejemplo, el 2 es divisible entre 1 y el 2. El 3 es divisible entre el 1 y el 3. El 5 es divisible entre el 1 y el 5. El 7 es divisible entre el 1 y el 7. El 8 no es primo. ¿Por qué? Porque es divisible entre el 1, 2, 4, 8. Entonces no es primo porque es divisible entre más números que el 1 y el mismo número. ¿Ok? Entonces, para saber si un número es primo hay que verificar si solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo número. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Tendríamos que, por ejemplo, tendríamos que hacer así. Tendríamos que ir desde el 1 hasta el número que nos han dado, haciendo la prueba, tal cual. El 1 es, digamos, nos dicen 7, ¿no es cierto? Quiero ver si el 7 es primo. ¿El 1 es divisible entre 7? Sí. Ahí ya vamos un divisor. ¿El 2 es divisible entre 7? No. Hasta ahí seguimos con 1. ¿El 3 es divisible entre 7? No. ¿El 4 es divisible entre 7? No. ¿El 5? Tampoco. ¿El 6? Tampoco. ¿El 7? Sí. ¿Hasta ahí cuántos divisores tenemos? 2. Ahí muere. ¿No es cierto? Porque ya hemos llegado al mismo número. 7. ¿Ok? Entonces lo que tendríamos que hacer es eso. Comenzar en 1 y ir preguntando uno por uno todos los números hasta llegar al mismo número. ¿No es cierto? Entonces tendría que hacer eso. Me voy a crear una variable que se va a llamar contador, que va a representar eso. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el mismo número. Contador, que vamos a comenzar en 1, ¿no es cierto? ¿Y cómo simulamos hacer ese paso a paso? ¿Cómo vamos a simular hacer 1, 2, 3, 4, 5 con un for?
Bueno, entonces en realidad el contador no tendría que estar afuera. Si voy a utilizar un for, el contador tendría que crearlo aquí. Va a comenzar en contador, va a comenzar en 1, mientras el contador sea menor o igual al número que quiero verificar, ¿no es cierto? Porque voy a comenzar en 1, como les he dicho. Si me dan 7, tengo que probar con el 1, después con el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya no quiero probar con el 8, porque ya no vale la pena. Solo tengo que probar hasta el mismo número. Entonces aquí va a ser igual hasta que este contador sea igual al número que me han dado. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir aumentándole de 1 en 1. Contador más. Ahí está. Entonces, con este for estoy simulando hacer eso. Esta variable contador va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si me dan número 7. Si me dan 5, 1, 2, 3, 4, 5. Si me dan 3, 1, 2, 3. Si me dan 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 17. ¿Verdad? Ya tengo esa secuencia de números. Ahora tengo que probar, ¿no es cierto? Tengo que decir, ¿este contador es divisible entre el número que me han dado? Vamos a ver, ¿cómo hago eso? ¿Cuándo un número es divisible entre otro? Cuando, bueno, aquí no lo puedo hacer bonito, pero sería así. Un número es divisible entre otro, por ejemplo, el 8 es divisible entre 2, ¿no es cierto? Eso significa que el 2 es un divisor del 8. ¿Por qué? Porque si yo divido 8 dividido entre 2, me va a dar 4, ¿verdad? Pero a mí no me interesa el resultado. Para saber si es divisor, me interesa el residuo que me da la división. ¿Cuánto me da de residuo esta división? 8 dividido entre 2. ¿Cuánto me da de residuo? Me da 0, ¿no es cierto? Sería mucho más lindo hacerlo en papel. A ver, creo que tengo una presentación preparada para eso, pero no es de la materia, pero tengo ese ejercicio. Aquí está. Aquí está bien explicadito. Vamos a ver. Aquí. Es un ejercicio que tengo de otra materia que es lo mismo. Realizar un algoritmo que verifique si un número es primo. Entonces, como les decía, ¿no? Ahí está, un número primo es solo el que tiene dos divisores. ¿Cómo comprobamos? Tenemos que hacer divisiones sucesivas desde el 1 hasta el mismo número, que en este caso es 7, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, ¿cómo nos damos cuenta que un número es divisible entre otro? Por ejemplo, 1 es divisible entre 7, sí. ¿Por qué? Porque si hacemos la división, su residuo da 0. ¿No es cierto? Si da 0, entonces el 1 es un divisor del 7. Entonces, vamos contando. Ya tenemos un divisor. El 2, por ejemplo. ¿El 2 es un divisor de 7? No, ¿por qué? Porque su residuo da 1. Entonces no es divisor. El 3 da 1 su residuo, no es divisor. El 4 da 3, no es divisor. El 5 da 2, no es divisor. El 6 da 1, no es divisor. El 7 da 0, ¿no es cierto? 7 dividido entre 7 da 1, residuo 0. Entonces, hasta ahí, ¿cuántos divisores tenemos? 2. Entonces 7 es primo. ¿Qué pasa con el 6, por ejemplo? 6 dividido entre 1 da 0. Entonces significa que el 1 es divisor. Ya vamos 1. Con el 2 da 0. Ya vamos 2. Con el 3 da 0. Ya vamos 3. Con el 4 da 2. Seguimos con 3. Con el 5 da 1. Seguimos con 3. Con el 6 da 0. Ahí tenemos 4 divisores. ¿No es cierto? Pero, como tenemos 4 divisores, eso significa que el 6 no es primo. ¿Por qué? Porque un número primo solo tiene 2. El 1 y así mismo. ¿Verdad? Eso es lo que estamos simulando con el for. El for está haciendo esto. Bueno, aquí. Esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Eso está haciendo el for en este caso. Va a comenzar en 1, va a ir hasta el mismo número que nos están diciendo que comprobemos, de 1 en 1. ¿Ok? Aquí dentro, ¿qué tenemos que hacer? Si se dan cuenta, lo que tenemos que hacer es agarrar el residuo de la división y verificar si es 0. Y si es 0, sumamos en 1 a nuestra cajita en este caso. ¿No es cierto? Para la siguiente vez, que va a ser 2, hacemos lo mismo. Agarramos el residuo, verificamos si es 0 y si es 0, bueno, si fuera 0, le sumaríamos. En este caso no es 0, entonces no pasa nada. ¿No es cierto? Vamos al 3, hacemos lo mismo. Agarramos el residuo, preguntamos y le sumamos, dependiendo, ¿no? Si la pregunta devuelve verdad o falso.
¿Ok? Entonces, básicamente solo son tres cosas que estamos repitiendo. Agarrar residuo, preguntar si es cero, sumar, en el caso de que sea cero, ¿no? Y si no es cero, no hacemos nada. Entonces, eso es lo que hay que repetir. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hallamos el residuo de la división, de una división? ¿Alguien sabe? No sé si ya lo han visto eso con el ING. O tal vez. Yo creo que sí, pero Módulo. módulo. Ahí está escrito en el chat. Es módulo, es módulo. Se llama módulo. Entonces me voy a crear una variable. Int residuo va a ser igual a el número que me han dado módulo del contador actual. ¿No es cierto? Contador. ¿Por qué con contador? Porque el contador es el que simula ser este número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? Entonces con el contador. Esto es como una división. ¿Ok? Es como hacer esto. Va, es como hacer esto. Solo que si yo hago esto me va a devolver el resultado de la división, pero yo no quiero el resultado, quiero el módulo. El módulo es el residuo de la división. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos el residuo. Después, ¿qué hay que hacer? Tenemos el residuo, tenemos que ver si es cero, ¿no es cierto? Para ver si este contador es divisible por este número. Bueno, si este número es divisible por este contador. Entonces vamos a preguntar. ¿Qué vamos a preguntar? Si el residuo es igual a cero, ¿qué significa? Que el contador, el número que está en el contador, es un divisor de este número. Entonces, me voy a crear una variable por fuera del for que se va a llamar, ¿qué le llamamos a nuestra variable? Pues va a ser, ya tenemos la variable contador, que se llame divisibles. Divisores, mejor, ¿no es cierto? Divisores va a comenzar en cero. Entonces, cada vez que yo encuentre, que encuentre un residuo y el residuo sea igual a 0, significa que es un divisor de este número. Entonces, divisores más. ¿No es cierto? Estamos contando un divisor más. Y si no, ¿qué pasa si no? Si el residuo es distinto de 0, significa que no es divisible, que no es divisible, como en el caso de el 4 entre el 6, ¿no es cierto? El 6 no es divisible entre el 4, porque su residuo es 2. Entonces no es un divisor de 6. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. Si no, no hacemos nada. ¿Ok? Esto lo podríamos dejar así si quisiéramos. Puede estar el if sin su else por si acaso. Aunque creo que el Inge les ha dicho que siempre escriban el else, pero por si acaso. ¿Ok? Podría dejarlo así. Si esto se cumple, pasa esto. Si esto no se cumple, se sale y no hace nada. Continúa con lo de abajo. ¿Ok? Y ya hemos preguntado. ¿Qué vas a estar olvidando? ¿Qué va a hacer este for? Este for va a ir de uno en uno, ¿no es cierto? Y va a ir probando. Número dividido entre el contador. Va a sacar su módulo y va a preguntar, ¿es igual a 0? Si es igual a 0, divisores más. Y si no, no se hace nada. Vuelve al encabezado para que el contador ya no sea 1, sea 2. Va a ser esto, después va a ser 3, 4, 5, 6, 7. Suponiendo que el número aquí es 7. ¿No es cierto? Entonces, cuando terminemos de hacer el for, cuando salgamos del for, ¿eso qué significa? ¿En qué momento vamos a salir del for? Cuando este contador ya sea mayor al número que me han dado. ¿No es cierto? Cuando digamos el contador que está yendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿8 es menor o igual a 7? No. 8 es mayor a 7, entonces ya no va a hacer nada. Ahí se va a quedar. Ya no va a hacer estas divisiones, ¿no? Esa va a ser la última vez. Bueno, ni siquiera la va a hacer. Significa que ya hemos hecho la prueba con todos los números hasta el mismo número. ¿Ok? Y hasta ahí nosotros ya hemos contado cuántos divisores tiene, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Si nosotros ya hemos contado a medida que hemos ido haciendo las divisiones, ya tenemos el resultado. ¿Qué hay que hacer? Devolverlo. Bueno, no, mentira. No hay que devolver la cantidad de divisores. Lo que este método tiene que devolver es si es primo o no es primo. No dice cuántos divisores tiene. Entonces hay que preguntar, ¿cuándo un número es primo? Cuando solo tiene 2 divisores, ¿verdad? Si tiene más de 2, ya no es. ¿Hay algún número que tiene menos de 2 divisores? Sí, hay uno, que es el 1, básicamente. El 1 y
El 0 no, creo que también se lo podría contar, no estoy seguro. Pero esos son números especiales. Al 1 por si acaso no se lo considera como primo, al 0 menos. El primer número primo de toda la secuencia de números es el 2. Luego viene el 3, luego el 5, 7, 13, 17 creo que va después y no me acuerdo. 23 creo. ¿No es cierto? Entonces aquí hay que preguntar. Si la cantidad de divisores que hemos contado es igual a 2, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Me voy a crear una respuesta que tengo que devolver, que va a ser un booleano, ¿no es cierto? Va a comenzar con falso, aunque incluso podría solo declararla y no inicializarla. Respuesta va a ser igual. Si este número solo tiene 2 divisores, ¿qué significa? Que es primo. Entonces, true. ¿Ok? Si no tiene 2 divisores, significa que tiene más de 2, o solo 1 si es el 1, entonces falso. No es primo. Y ya estaría. Ya tenemos la respuesta. ¿Qué hay que hacer? Devolverla. Return respuesta. Ya está. Con este método podríamos verificar. Y si se dan cuenta, dentro de un for puede haber lo que ustedes quieran en realidad. Pero fíjense, aquí sí sabíamos cuántas veces teníamos que repetir estas divisiones, ¿no es cierto? Si nos dan 7, ¿cuántas veces tenemos que repetir? 7 veces. Si nos dan 5, 5 veces, ¿no es cierto? Si nos dan 1.000.000, 1.000.000 de veces, ¿ok? Entonces aquí decimos, ok, vamos a comenzar en 1 y vamos a ir hasta el número que nos den. N veces vamos a repetir, dependiendo de qué número nos den, de 1 en 1, ¿verdad? Vamos 1, 2, 3, 4. Aquí sí sabemos cuántas veces vamos a repetir algo. Vamos a repetir dependiendo del número que nos den. En este caso, 7 veces. ¿No es cierto? Entonces sabemos cuántas veces vamos a repetir algo. ¿Ok? Entonces esto está bien. Aquí está bien utilizar un for. También se puede utilizar un while. ¿Ok? No hay problema. Se podría reemplazar este for por un while. Lo vamos a hacer si quieren. Vamos a hacer la prueba primero. Esperen, esto ya no me sirve, lo cerraré. Estructuras, me creo una nueva estructura. Y vamos a irnos a es primo. Nosotros sabemos que el 2 es primo, el 3, el 5, el 7. True. ¿Qué número no es primo? El 8. Falso. Lo vamos a hacer con habíamos dicho, el 7, el 13, el 17, el 23, 24, 25, 26, 27, 27. A ver, vamos a ver si el 27 es primo. ¿No es primo? A ver, vamos a ver. Los números primos, no hay una fórmula matemática ni nada. No hay una fórmula para saber si un número es primo. No hay una fórmula donde tú reemplazas y te dice si es primo o no. No existe. La única manera es comprobando, como les he dicho. Si quieres saber si el 1.348.900 algo es primo, no hay una forma rápida de saber. ¿Qué vas a tener que hacer? Hacer la prueba desde el 1 hasta llegar a ese número. No hay una manera de saber. Nosotros sabemos que el 2, el 3, el 5 y el 7 son primos de memoria. ¿Ok? Pero después hay que hacer la prueba. Hay que ver cuántos divisores tiene. El 27 no es primo. Está bien, entonces. A ver, vamos a hacer la prueba con un número grande. De hecho, este problema de verificar si un número es primo es bien peculiar en el mundo de la informática. Muy peculiar. Porque es costoso hacer un método así. Bueno, no pareciera costoso, ¿verdad? Es muy simple. Utiliza un for, dentro del for un if, y después un if-else. Pero en realidad, si te pones a hacer un número grande para que compruebe, es costosito. A ver, con el 997.
Incluso el 997 es un número pequeño, lo voy a poder hacer en un ratito, está bien. Pero, ¿qué pasa si quiero comprobar un número grande? Bueno, voy a tardar mucho ya. Pero está dando bien, ¿no es cierto? Entonces, en este caso sí se puede utilizar un for e incluso un while. Podría reemplazarlo. Creo que de hecho, ya que tal vez no me dé mucho tiempo para ver interacción de objetos, capaz su práctica de esta auxiliatura, que se los voy a dejar entre hoy y mañana, tal vez hasta pasado, no, yo creo que exagerando hasta mañana, va a ser hacer este mismo método, es primo, cambiándole el for por el while, que es es muy similar a esto, cambiarle. Yo creo que eso podría ser la práctica, voy a ver. ¿Ok? Porque, como les he dicho hoy día, mi objetivo era ver interacción, pero esto del for y el while creo que es mucho más importante que la interacción. Necesitan entender el for y el while. Vamos a ver, hay una cosa importante igual. Donde haya un for, se puede reemplazar con un while, por si acaso. Donde hay un for, por eso les digo, esto se puede reemplazar con un while. ¿Ok? Pero no es lo mismo al revés. Donde haya un while, no siempre se puede reemplazar con un for. A veces sí, como en este caso. Aquí hemos reemplazado el while por el for, ¿no es cierto? Y hacen lo mismo y están bien. ¿Ok? Igual se podría hacer al revés. ¿Ok? Pero la diferencia es que el while es mucho más general que el for. ¿Ok? Se pueden hacer más cosas con el while que con el for. Es por eso que donde ustedes vean for, se puede reemplazar con un while. ¿Ok? Se puede. El while es súper poderoso, por eso les he enseñado primero, porque es el más fácil de entender y con esto puede ser cualquier cosa, incluso cualquier cosa que hace el for, con el while. En el peor de los casos, que no tiene que ser así, ¿ok? Pero este es un tip que les voy a dar. Si se hacen mucho lío con el for, si no lo entienden o no saben exactamente cuándo utilizarlo, utilizan un while. Si se han dado cuenta, el while es súper fácil de entender. No hay mucha ciencia en el while. El while puede reemplazar un for en cualquier situación. Pero un for no es igual. El for no se puede reemplazar donde haya un while, por si acaso. Quisiera darles un ejemplo de eso. A ver, déjenme pensar un rato. Un ejercicio donde utilice un while y no le pueda cambiar por un for. Por ejemplo, a ver, ¿qué podemos hacer, pues? Ya. Vamos a hacer un ejercicio que también lo tengo, creo, que va a ser un método, un public, que va a devolver un entero, que se va a llamar contar dígitos. ¿Ok? Y va a recibir un número. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer este método? Yo le voy a dar un número y me va a decir cuántos dígitos tiene. ¿Ok? Si yo le doy este número, ¿cuántos dígitos tiene? 4. Si yo le doy este número, ¿cuántos dígitos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dígitos. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer un método que haga eso. Que le dé un número y me devuelva cuántos dígitos tiene. ¿Ok? Este ejemplo es normal. Bueno, lo más sencillo es que se resuelva con un while. ¿Se puede hacer con un for? Se puede. Pero hacerlo con un for no lo van a poder hacer en este nivel. Se puede con fórmulas matemáticas, con una fórmula matemática, ¿ok? Que tendría que explicarles y todo. Pero mi objetivo es que aquí, por ejemplo, con lo que sabemos, no podemos utilizar, vamos a utilizar un while y no lo vamos a poder reemplazar por un for, así de fácil, como aquí, ¿no es cierto? Que simplemente hemos agarrado la estructura y lo hemos cambiado por un for. Y aquí también podría ser lo mismo, un for por un while. Aquí no es tan fácil. Tendríamos que, de que se puede utilizar un for, pero el método sería largo y tendríamos que utilizar matemáticas, un poquito más complejo. ¿Ok? Pero para nosotros va a ser como que no se puede.
No se puede utilizar un for en este ejercicio. ¿Cómo lo hacemos este ejercicio? También tenía una diapositiva, creo, pero creo que no va a ser necesario mostrarles. Lo que vamos a hacer es, tal cual, vamos a agarrar el número que nos den, en este caso 1234, por ejemplo, y vamos a decir, vamos a comenzar a contar los dígitos. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Pero ¿cómo hacemos eso en un algoritmo, en programa? Lo que vamos a tener que hacer es esto. Vamos a agarrar el 1234, esto lo voy a borrar. Vamos a agarrar el 1234 y vamos a decir, ¿cuál es su primer dígito? El 4. ¿No es cierto? Hasta ahí tenemos 1, ¿no es cierto? Y el resto del número que nos falta ver es el 123. Y del 123 agarramos el dígito de las unidades. Hasta ahí tenemos 2 dígitos. ¿Cuál es el resto del número? 12. Del 12 agarramos su dígito de la unidad. ¿Así cuántos dígitos hemos contado? 3. ¿Cuál es el resto del número? 1. Del número 1 agarramos el dígito de la unidad, que es 1. ¿Cuánto del número nos falta ver? 0. Eso vamos a hacer básicamente. ¿Cómo hacemos? No me acuerdo si hemos visto esto con ustedes, creo que no. La idea inicial es, bueno, el problema principal es, de este número habíamos dicho que vamos a agarrar primero el 4, ¿no es cierto? ¿Cómo agarramos el 4? ¿Cómo lo obtenemos el 4 del 123, del 1234, perdón? Si alguien tiene idea, hasta que piense aquí que me falta, tendría que tener, vamos a leer un número. Ya. Si nosotros, a ver, no sé si lo tengo en esta misma diapositiva. Creo que no. Tengo, a ver, un ratito. En el mientras creo que lo tenía. No. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Este no es el ejercicio, por si acaso. No, es otro ejercicio. Que también lo podrían hacer ustedes si quieren, pero es un ejercicio X. Ahorita de aquí no les quiero mostrar cómo se resuelve este ejercicio, les quiero mostrar otra cosa, ¿ok? Supongamos que este número nos dan para nuestro método, ¿no es cierto? Que está aquí. Que queremos contar cuántos dígitos tiene este número de aquí, supongamos, ¿ok? Ignoren lo demás. Y habíamos dicho, ignoren eso también, habíamos dicho que necesitamos sacar el primer dígito, ¿verdad? En este caso es el 5, el primer dígito desde la derecha. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a dividir entre 10, ¿ok? Lo dividimos entre 10 y el resultado nos va a dar 1234,5 nos debería dar el resultado, ¿no es cierto? Pero este resultado yo no lo quiero, no me sirve para nada, por ahora. Si quiero hallar el dígito de las unidades, esto no me sirve para nada. ¿Dónde está el dígito de las unidades? En el residuo. Siempre dividan cualquier número entre 10 y su residuo va a ser el dígito de las unidades. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos hallar el dígito de las unidades, dividiéndolo entre 10 y agarrando su residuo. En otras palabras, módulo. ¿Ok? Entonces tendríamos que sacar el módulo de este número para hallar su primer dígito. ¿Ok? Pero eso, ¿hasta cuándo vamos a hacer? ¿No es cierto? Todo el rato tendríamos que hacer eso. Y si se dan cuenta, si hacemos varias divisiones entre 10, vamos a ver todos los dígitos. ¿No es cierto? Vamos a ver 5, pero para la próxima vez voy a agarrar el resto del número que me falta, que es el 1234. ¿Dónde está eso? En el resultado de la división. ¿Verdad? Está en el resultado de la división. 1234. Sin contar el decimal, obviamente. Este número lo agarramos y otra vez le hacemos lo mismo. Dividimos entre 10 para agarrar el 4, que nos tocaba ver ese número. Y después agarramos su resto, que está en el resultado de la división. 123. Entre 10, 3. El resto del número que nos falta ver es 12. Del 12 quiero sacar el 2, residuo del 2. ¿Cuál es el resto del número que nos falta ver? El 1. ¿No es cierto? Es básicamente lo que les he explicado más o menos aquí. ¿No es cierto? Aquí faltaría el 5. Vemos el 5, el resto es esto. O sea, lo que nos falta ver, a eso me refiero con resto. Después vemos el 4, lo que nos falta ver, esto. Luego es el 3, lo que nos falta ver es esto. Luego es el 2, lo que nos falta ver es el 1. Vemos el 1, lo que nos falta ver es el 0. Bueno, ya no hay nada más cuando es 0. Entonces, si se dan cuenta, estamos haciendo esto con las divisiones entre 10. Vemos el 5, lo que nos falta ver está aquí, en el resultado de la división. Vemos el 4, resultado de la división. Al resultado de la división, otra vez entre 10. Este es el siguiente dígito, ¿no es cierto? Entonces, tendría que ser dividir entre 10 varias veces.
¿no es cierto? En este caso, tendríamos que hacer esto. Vamos a hacerlo con un mientras, con un while, perdón. En Java es while. Hay que repetir, todavía no lo voy a poner encabezado. ¿Qué vamos a repetir? Voy a agarrar el residuo, que va a ser igual al número que me han dado, módulo entre 10, ¿verdad? Vamos a agarrar el residuo, que es el dígito que queremos ver, ¿no es cierto? Agarramos el residuo y actualizamos el número, ¿no es cierto? Si antes era este número, para la siguiente vez, ¿cuánto tiene que ser? Esto. Y después de esto, para la siguiente vez el número tiene que quedar en 123. Y para la siguiente 12. Y luego 1. Y así en algún momento va a ser 0. Entonces vamos a actualizar la variable número. Número va a ser igual a número dividido entre 10. Listo. ¿Ok? Entonces básicamente estas instrucciones son las que repetimos. Ah, bueno. ¿Qué nos falta? Contar. ¿No es cierto? Cada vez que hacemos esto contamos en 1 porque estamos agarrando un dígito. Básicamente el residuo es un dígito, ¿no es cierto? Entonces agarramos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cada vez que agarramos un dígito, que es el residuo, contamos en 1. Entonces me tendría que crear la variable contador, que va a comenzar en 0. Listo. Ok, entonces esto hay que repetir siempre básicamente. Esto para que se vea mejor lo vamos a poner aquí. Listo. ¿No es cierto? Agarramos el residuo, lo contamos, lo tomamos en cuenta, aumentamos el contador más 1, básicamente, y luego lo convertimos, bueno, el número le quitamos el número que ya hemos agarrado, ¿no es cierto? En este caso, 1234. Lo mismo, agarramos su dígito de las unidades y le quitamos el dígito de las unidades, ¿no es cierto? Sería 123. Y eso estoy haciendo aquí, ¿no es cierto? Dividiéndolo. Si era 12.345 y lo divido entre 10, ¿cuánto va a ser? 1.234. ¿Verdad? Haciendo esta división le estoy quitando el dígito de las unidades. ¿Ok? Entonces básicamente esto, hay que se quede, está bien. Ya está. Estamos repitiendo estos 3 pasos varias veces, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo vamos a repetir esto? Hasta que el número en algún momento va a ser 0, ¿verdad? Si se dan cuenta, poco a poco le estamos dando dígitos de unidades, ¿no es cierto? Entonces en algún momento va a ser 0, va a llegar a 0, ¿verdad? Entonces esto vamos a repetir ¿hasta cuándo? Hasta que el número sea igual a 0. Bueno, aquí está mal, ¿no? Igual a 0. Mientras el número, mentira, sea, sí, no, mentira, aquí, mientras sea distinto, ¿no es cierto? Mientras este número sea distinto de 0, ¿qué significa si no es 0? Que todavía hay dígitos por ver, que contar, ¿no es cierto? Entonces, mientras sea distinto de 0, hay que contar, que básicamente está aquí, ¿no es cierto? Mientras el número sea distinto de 0, hay que contar. Y cuando ya sea 0, significa que ya no hay más dígitos que contar, entonces se va a salir. Y eso va a estar, ¿dónde hemos contado? ¿Dónde hemos guardado nuestra cuenta? En la variable contador. Entonces, contador. Disculpe, Dime. también se podría poner mientras número sea mayor a 0. También. Sí, sería mayor. También podría ser mayor. ¿No es cierto? Porque, sí está bien, pues, porque siempre va a ser mayor que 0. Pero en algún momento va a ser 0. Cuando sea 0, entonces va a salir. Igual está bien. ¿Estaría bien si yo le pongo esto? No, Sí, estaría mal. Ok. Entonces, esto creo que ya estaría. Vamos a compilar, vamos a hacer la prueba. Y ahora, les he dicho, a ver, vamos a hacer la prueba primero. Falta 2 minutos, pero creo que alcanzo. Creo, contar dígitos. 5. ¿Está bien? Vamos a hacer otra prueba, contar dígitos. 9, ¿está bien? Contar dígitos. 1, está bien, está funcionando bien, ¿verdad? ¿Esto se puede reemplazar con un for? ¿Cómo lo reemplazarían por un for? Yo les dije que se utiliza un for cuando nosotros sabemos cuántas veces vamos a repetir un conjunto de instrucciones. En este caso,
¿Cuántas veces tendríamos que repetir con este número? 5 veces, ¿verdad? Si yo le doy no sé, el 11, por ejemplo, ¿cuántas veces tendríamos que repetir? 2 veces. Si yo le doy este número, 3 veces, ¿verdad? Entonces, en realidad, nosotros sí podemos saber cuántas veces se va a repetir, dependiendo, porque nosotros tenemos ojos y podemos contar con nuestros ojos cuántos dígitos tiene, ¿verdad? Pero la computadora, ¿cómo sabe cuántos dígitos tiene inicialmente? En realidad, ese es el problema. Este método cuenta los dígitos, porque la computadora no tiene ojos para ver. La computadora tiene que hacer un algoritmo para contar dígitos, ¿verdad? Entonces, en realidad, inicialmente, la computadora, si tú le das un número, no sabe cuántos dígitos tiene, ¿no es cierto? Básicamente este método sirve para contar los dígitos, porque a la computadora a simple vista no puede darse cuenta, ¿no es cierto? Entonces, como les he dicho, estas instrucciones se van a repetir la cantidad de dígitos que tenga el número. Como aquí tenía 5 veces, entonces ¿cuántas veces hemos hecho la división? 5, ¿verdad? Si tuviera 2 dígitos, solo haríamos 2 divisiones, ¿ok? Pero eso no sabemos hasta el final del resultado del método, ¿verdad? No sabemos cuántos dígitos tiene este número, porque básicamente este método hace esa tarea, contar los dígitos, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, la computadora de ninguna manera puede saber cuántas veces tiene que repetir esto inicialmente. No era como el otro ejercicio del primo. Del primo sí sabíamos cuántas veces teníamos que repetir esas divisiones. Si nos daban 7, teníamos que repetir 7 veces. Si nos daban 3, 3 veces. Si nos daban 10, 10 veces. Entonces aquí sí se podía utilizar un for, porque teníamos ese número que se tenía que repetir, ¿no es cierto? Comenzábamos en 1 y íbamos hasta el número que nos daban. Si era hasta el 7, 7 veces. En este caso, esto no, ¿cuántas veces vamos a repetir? La cantidad de dígitos que tenga. Pero inicialmente no sabemos cuántos dígitos tiene, ¿no es cierto? Inicialmente no sabemos. ¿Por qué? Porque este método hace eso, contar los dígitos. Entonces no sabemos cuántos dígitos tiene, por lo tanto no sabemos cuántas veces vamos a repetir esto. Pero sí sabemos hasta cuándo. Vamos a repetir estas instrucciones hasta que el número se convierta en 0. ¿Verdad? Eso sí sabemos. Vamos a repetir esto hasta que se convierta en 0. ¿Cuántas veces se va a repetir hasta que se convierta en 0? Ni idea. Depende del número, ¿no es cierto? Si el número tiene 5 dígitos, entonces 5 veces. Entonces eso estamos contando en realidad, ¿no es cierto? Las veces que se repite. Y eso es lo que estamos devolviendo el resultado, ¿verdad? Entonces no sabemos, en este ejercicio, la computadora no tiene una manera de saber cuántas veces tiene que repetir esto hasta llegar a 0. No sabe. Solo sabe que va a repetir hasta llegar a 0, pero no sabe cuántas veces. Entonces, en este caso, no se puede utilizar un for, porque no sabemos cuántas veces se va a repetir esto, ¿verdad? No se puede utilizar un for. Intenten si quieren, pero no se puede, no hay manera. Porque con un for necesitamos un inicio, que básicamente es esta variable, el inicio, ¿no es cierto? Vamos a decir, ok, ¿en qué inicio le vamos a dar a este? Un for, tal vez se podría hacer un for, ¿ok? Pero este es un for súper raro que casi nunca se hace. Sería algo como esto, a ver. Bueno, ya no hay tiempo. Pero sería un for de divisiones en vez de sumas y restas. Ahí creo que tal vez, tampoco estoy tan claro de la idea, pero creo que sí se podría hacer. Pero la idea del for no es hacer divisiones en el for. La idea del for es hacer exagerando sumas y restas, nada más. No puedes, aquí, de que se puede hacer multiplicaciones y divisiones, se puede hacer. Pero para eso no sirve el for. Estarías utilizando mal el for. ¿Ok? Entonces, con un for bien utilizado, no se puede hacer este ejercicio. Si ustedes se ponen a pensar un poco, tal vez entre aquí, si le pongo, digamos, dividido entre algo, tal vez da. Tal vez se podría hacer con un for, pero está mal utilizado el for. Para eso no sirve el for. ¿Ok? Entonces, si lo quisiéramos hacer bien, no se puede hacer con un for. Sí o sí tiene que ser un while. ¿No es cierto? ¿Y es por qué? Porque no sabemos cuántas veces tenemos que hacer esta sucesión de divisiones. Solo sabemos hasta cuándo, hasta que sea 0. Pero ¿cuántas veces va a repetirse hasta que sea 0? No sé.
pero sí sé que es hasta 0. Entonces, por eso, el while dice hasta cuándo tiene que hacerse. Que sea las veces que tenga que repetirse, pero va a ser hasta que esto ya no se cumpla. ¿Ok? En cambio, el for, sí. El for, como que aquí le especificas hasta cuándo, cuántas veces va a repetir. Va a comenzar en 1 y tiene que ir hasta n, hasta num. ¿No es cierto? Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, num. ¿No es cierto? Entonces ahí sabes cuántas veces va a repetir. Num veces. ¿Ok? Eso, muchachos. Al final no hemos visto interacción de objetos, pero creo que esto era mucho más importante que explicar esa interacción de objetos. Esto, la estructura repetitiva, está en todos los lenguajes de programación. ¿Ok? ¿Alguna duda? Aquí ya nos hemos pasado unos minutitos. ¿Todo claro, muchachos? Bueno, hay dudas en el chat. A ver. ¿Desde dónde no he leído? Desde aquí el programa. ¿Cómo podría saber si tenemos que utilizar entre objetos o no? Tengo los métodos de una clase, pero luego esos métodos quiero implementar en otro modelo que esté en la misma clase. ¿Cómo lo implementaría? ¿A qué te refieres con... Ah, método, he leído mal. En otro método que esté en la misma clase. Pero luego, los métodos quiero implementar en otro método que esté en la misma clase. ¿Cómo lo implementaría? O sea, ¿quieres unir métodos? ¿A eso te refieres? Blanca, no sé. Si quieres volver a repetir el método, no puedes tener dos métodos iguales por si acaso. Tendrías que por lo menos cambiarle un parámetro. Y ahí sí te dejaría. No entendí bien tu pregunta. He grabado por si acaso en el programa. Con el Inge hicieron Fibonacci. Es un buen ejercicio igual para repasar En el Fibonacci se utiliza un for. También se puede hacer con un while. ¿No es cierto? El Fibonacci es la secuencia. Sí, está bien. Un for se utiliza en un Fibonacci. Se puede utilizar un for. De hecho, es mejor utilizar un for que un while en el Fibonacci. Módulo, módulo. Está bien. La pregunta de Blanca no entendió, pero creo que ya no está, ¿no? No sé. Bueno, si no tienen dudas, muchachos, eso sería todo por hoy. Se os voy a dejar una pequeña practiquita